Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Los saluda por acá Diego, ahora desde Barcelona, por culpa de estos dos seres trasnochándome, pero bueno, hoy en un tercer capítulo de la Oficina Deportiva, esperamos de verdad que los dos primeros hayan sido de su total agrado. Y bueno, ¿cómo están muchachos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes desde tardes. Santiago, así que vamos a darle aquí con todo en una clase de básquet que va a estar aquí animada por Diego, que nos va a enseñar, vamos a aprender, así que vamos a darle. Una clase, imagínate, yo pensé que veníamos a debatir. Sí, Nelson, ¿cómo estás? Esto es una clase, ojalá no hable. siéntense y aprendan, por favor. Vamos a ver si Diego no habla así en españoleto, que sería algo diferente Diego hablando españoleto. No, todavía no. Pero bueno, lo importante es que ahorita sí estamos los tres en distintos países. Ahora sí, oficialmente la Oficina Deportiva rodando por el mundo. Bueno, antes de comenzar con el tema, vamos a presentar al nuevo integrante del equipo. Ahora cada vez que vayamos a culminar un tema, vamos a tener un sonido de apoyo que va a ser más o menos este. No quiso sonar, ¿viste? Qué mal nos deja. En vivo y nos dejó mal. Ahora sí. Buena presentación. Cuando ustedes lo escuchan a él, Ahí está. significa que vamos a cambiar de tema. Hoy efectivamente, bueno, vamos a hablar de la NBA, de la NBA, por eso mi fondo por aquí. Nelson está en Disney supuestamente, no sé por qué, pero llegó a llegar a Chile, pero está en Disney. Aquí está. Estoy en Disney, así es. Así es, me encanta. Y bueno, vamos a hablar un poquito, mira, de la burbuja de la NBA, un poco del tema de los drafts de los deportes estadounidenses, que son bien distintos a lo que de repente podemos estar acostumbrados en Sudamérica y a nivel de fútbol, que es de lo que hemos venido hablando. Y por último vamos a comparar un poquito el tema de dos gestiones deportivas, una muy muy buena y una bastante nefasta a ella, entre lo que es Houston Rockets y Los Ángeles Lakers, que desde el pasado fin de semana son los actuales campeones. Así que, let's go. ¿Viste? Me encanta ese gato. Entonces, chicos, vamos a empezar hablando de quien para mí ha sido el mejor trabajo post-pandémico o durante la pandemia a nivel deportivo, que ha sido la NBA. La NBA tomó una decisión que para algunos fue bastante absurda en su momento, que era este tema de hacer una burbuja, donde todos los equipos se iban a ver recluidos en un mismo espacio durante 3 meses de competición. Para llegar a la burbuja, pues bueno, hubo una negociación muy fuerte entre lo que fue sindicatos, jugadores, equipos, dueños, ya que bueno, el deporte estadounidense se maneja muy particular en cuanto a lo que es la diferencia entre lo que es la liga, los sindicatos de jugadores, no podemos llamarlos sindicatos, pero las agrupaciones de dueños, donde además en plena burbuja, que ya era un tema complicadísimo, pasa todo este tema del racismo en Estados Unidos, y la burbuja se vio como bastante complicada. Pero bueno, empecemos por el inicio de lo que fue la burbuja de la NBA, hecha justamente donde está Nelson, en Disney. Nelson, no sé si quieres empezar, o Ana, si tienes alguna pregunta de inicio y lanzamos este debate. Sí, yo creo que más que una pregunta, yo creo que hablar de la burbuja, sí, hay que buscarle responsable y hay que darle, más allá del título que se llevaron los Lakers, yo creo que el premio gordo se lo lleva una sola persona, y es Adam Silver, y yo creo que hay que hablar de él sí o sí en este tema, porque cuando en la MLB o en la misma NFL habían 20, 30, 40 casos y simplemente siguieron con el mismo formato, siguieron con lo mismo, haciendo lo mismo, este tipo se la jugó y eso es algo que la gente habla de la NBA, habla de que quedaron campeones los Lakers, pero poco sonado para el que no conoce o para el que no sabe mucho de gestión, para el que quizás no está ahí con la gestión. Este es un hombre que tiene que conocerse, que tiene que saberse, porque para mí es la base de todo esto. Un comisionado que llegó y cambió todo. Para mí la NBA tiene un antes y después de esto. La burbuja es algo impensable, ningún otro deporte lo logró este tipo. ¿Se empezó con miedo? Sí, mucho, pero al final los resultados, yo creo que ahí estuvo todo. Sí, también saber que la NBA fue la primera liga en tener un caso y fue la última en no tener un caso positivo. Entonces yo creo que hay que resaltar mucho eso, saber que fueron 1,000 personas las que participaron en la burbuja y todo salió bien. Los únicos que han hecho burbuja han sido la NBA y la MLS. La MLS no tuvo tanta suerte
2 equipos se tuvieron que retirar, entonces no es tan fácil hacer este tipo de gestión con tantos participantes, tantos deportistas. Los deportistas, muchos querían salir, y mira, a pesar de todo esto, sí, obviamente no todo fue perfecto. Hubo un caso con un jugador del Houston Rockets, fue más que todo un problema como de seguridad. O sea, entró una persona, obviamente de ser mujer, y nada, entró la persona y bueno, se quedó allí con él y bueno, al final quisieron el jugador expulsar. Entonces se tomó una buena decisión. Ahora mi pregunta es, si hubiese sido LeBron, ¿lo hubiesen expulsado? Entonces ahí queda así como un poco claro. En este caso, este jugador, Dan House, no era titular en el equipo, era suplente. Entonces, pero queda la cosa. Y fuera Anthony Davis, fuera LeBron, lo hubiesen expulsado también. Entonces, que ahí también la cosa. No. Por lo menos tomaron buena decisión en expulsar. Yo creo que sí. Creo que sí. O sea, para mí ha sido sí. Habría que ver. Yo creo que es un supuesto que no nos vamos a enterar nunca. Pero me gustó lo que decía Ana y el personaje que nombras de Adam Silver. Me parece que un gestor deportivo de primera, un tipo que entendió cuáles podían ser los problemas, cuáles podían ser la complicación, y el trabajar con sus aliados, con sus stakeholders principales. Vamos agregando una nueva palabra, un stakeholder, que básicamente es parte de lo que forma dentro de un organismo de la gestión deportiva. Es uno de los aliados y es una de las personas o organizaciones involucradas que hacen que el deporte sea posible. ¿Qué stakeholder en particular? Disney. ¿A través de quién? De ESPN. Si tú tienes un gigante como Disney, ABC, etcétera, que te controla lo que es la media de la mitad de la liga, porque la otra mitad la controla TNT, y conoces que Disney tiene los espacios para poder realizar esto, ¿qué haces? Hablas con ESPN, hablas con Disney y decides acondicionar lo que son las canchas. ¿Por qué? Porque las canchas que están en Orlando eran canchas de entrenamiento. Pero es tal el nivel de lo que se hizo que fácilmente podríamos tener una temporada, toda la temporada nuevamente en Disney, y nadie podría decir nada. ¿De qué se podrían quejar los equipos? Y también se resolvió que no había la capacidad para vender entradas. Resulta que la gente que veíamos en las pantallas, que fue hecho en conjunto con Microsoft, seguimos hablando de aliados estratégicos importantísimos, tenían que pagar el derecho a estar ahí. No era simplemente que me conectaba, iba a aparecer y mamá, estoy en televisión. No, para nada. Resulta que, no. Exactamente. Resulta que tenía un valor, dependía del equipo, del juego, etcétera, y era también para muchos de los abonados. ¿Qué lograste con esto? No tener que devolver el dinero de las entradas y poder seguir manteniéndote bajo un esquema tecnológico muy divertido. Porque entonces pasabas de personas como tú, como yo, como Ana, como Nelson, a gente muy famosa. Por ejemplo, Barack Obama, Shaquille O'Neal, entre otros. Estuvo también Hakeem Olajuwon, de las grandes estrellas históricas de la NBA, para quienes de repente no están tan familiarizados con el deporte, pero estuvieron como público. Entonces creabas realmente igual ese ambiente muy particular, muy especial, y entendiste además a nivel de la estructura deportiva que no necesitabas a todos los equipos. Eso para mí fue vital. Fue vital que no estuvieron los 32, estuvieron, si mal no recuerdo, 20 equipos. 22. ¿Y por qué 22? Porque eran quienes tenían chances de playoff. Si lo vemos en la conferencia este, hubo mucho menos equipos que en la conferencia oeste. ¿Por qué? Porque ya era algo que estaba definido a priori. ¿Por qué? Porque la NBA, antes de que pasara todo esto, ya estaba culminando lo que era la ronda regular. Si me preguntaran a mí, la única discordia que yo puedo tener con la burbuja, y creo que los fanáticos de los Hits van a estar muy en contra de lo que yo voy a decir, es que no había localía. Entonces era exactamente lo mismo ser el 1 o el 8 de tu conferencia. ¿Por qué? Porque no se llegó a pensar cuál era la ventaja de haber quedado de primero, cuando normalmente es, bueno, tienes más juegos de locales. Y efectivamente, si algo sabemos es que el público influye. El hecho de conocer tu aro, conocer tus espacios, conocer tu cancha, que puede medir lo mismo, porque son estándar, pero es la tuya, es tu aro. Es muy particular esa sensación, y realmente ahí es donde tú dices que quizás fue la única mancha que le podríamos decir a la gestión de Silver, que yo insisto, es la cara visible, pero también del sindicato
de jugadores y de todo lo que son los dueños de la NBA. Hubo mucho trabajo en conjunto, hubo muchas ganas que esto se lograse y se notó eso. Aparte también, yo creo que podría llamarse como una burbuja tecnológica. Yo creo que la tecnología fue parte fundamental de estos playoffs, aparte de lo que comentó Diego del público en Zoom, creo que es como están viendo allí. Los jugadores igual no necesitaban una llave, todo era con monedero virtual, con una pulsera que te avisaba si estabas más de 2 metros, 1 metro de distancia a la persona. Entonces eso ayudó un poco. Yo creo que sí le echaron bastante pichón, como quien dice. Y bueno, ahora es cosa de ver cómo harían esto para enero, que supuestamente dice que será empezará de nuevo la liga. Habría que ver cómo volverían a estos periodos, que dudo que vaya a ser una burbuja, la verdad, porque necesitan público. Ya para ellos el público es importante. Entonces, pero me iría un poco de eso. Yo creo que sí, sería difícil decir si el coronavirus le vaya a afectar a alguno de ellos, porque ya no van a estar en una burbuja, ya van a estar abiertos a todo. Pero me iría un poco así con el tema de la tecnología, con el tema de que usen igual por lo menos la pulsera en todo el transcurso de la temporada, que le avisen si hay una persona que está muy cerca de ellos, que siempre estén tomando más previsiones de lo que es. Y yo creo que incluso hasta que usen la pulsera, y hasta si le llega el coronavirus alguna multa o algo, porque oye, si tuviste todas las opciones para que no te llegue a afectar, igual te dio, oye, algún sitio estuviste. Sí, pero sí podría ser. Uh-huh. Yo rescato algo de lo que dijiste tú, Nelson, hace rato. ¿Qué hubiera pasado si era LeBron el que hubiese incumplido en algo? Yo creo que algo que Adam tuvo muy en cuenta, y lo que fue bastante tajante, fue con las normas. Si revisamos las normas, fueron prácticamente carcelarias. ¿Ok? Quizás no sea una bonita la palabra, pero fue así. Estamos hablando de alarma de propiedad, inteligente. Sí, me encantaría ir a la cárcel así. Bueno, feliz. Pero para ir a una cárcel está encerrado. Llévame ya. Sí, cuando hablamos de alarmas de proximidad, de anillos inteligentes, de pulseras que te controlan, pues son sistemas prácticamente carcelarios. Y o sea, pienso que las reglas iban a aplicar. Quizás LeBron, no sé, quizás no nos hubiésemos enterado, quizás esa era la diferencia, no sabemos a ciencia cierta. Pero por lo menos tenemos el caso de Luke Williams. Luke Williams salió con un pase porque se le había muerto su mentor de toda la vida y luego al final estaba en un club de striptease. Entonces, bueno. la multa que eso estaba pautado. ¿Qué pasa si esto? O sea, lo que me gustaba de Adam es que tenía todo. ¿Qué pasa si esto pasa? ¿Qué hago? Entonces, pues, si algún jugador se me va a un club de striptease, por ejemplo, cuando vuelva, sí o sí va a estar 14 días de cuarentena. ¿A quién le afecta al jugador? Entonces, yo creo que por ahí eso. Y lo otro que hablaba Diego, que quizás es lo que la cruz en todo esto de Adam, y es el tema de la localidad. Ahí quizás, bueno, sí, los fanáticos, los Heat, leí por ahí, hablaban mucho de que no estaban muy de acuerdo quizás porque los benefició, pero para mí fue igual para todos, estaban todos bajo la misma condición. No lo veo como algo que lo crucifique, al contrario, para mí fue quizás no todo positivo, toda gestión tiene algún punto flojo, y acá si ponemos a buscarnos ese punto lo vamos a encontrar. Pero yo creo que esto es algo que hay que pararse, aplaudir, y que ojalá los otros deportes los tomen en cuenta. Ojalá el coronavirus se desaparezca, sí, se vaya, pero si no, aquí hay una gestión que hay que seguir, hay un paso a paso que se puede seguir, que cumplir, y bueno, ojalá pase. Mira, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, por lo menos, yo por lo menos estoy de acuerdo con Ana, porque yo creo que muchas ligas tienen que tomar ese punto. O sea, cuando algo sale bien, yo creo que tienen que ir hacia esa dirección. Es como todo, o sea, mira, esta persona lo hizo bien, voy a guiarme lo que hizo, pero igual ahí es complicado, igual para muchas otras ligas. Por ejemplo, la NFL dijo que no quería hacer una burbuja, por ejemplo, la MLB creo que también. Entonces, mira, pero están los resultados. Bueno, están los resultados allí. La Major League Baseball decidió la burbuja, fue ya ahorita con lo que son las series de campeonato de cada división, de cada liga, donde está Atlanta, Los Ángeles Dodgers, Tampa Bay y Houston, donde realmente es cada unos están en Texas
y creo que los otros están en California, pido disculpas si me equivoco, y tal cual, estadio semicerrado en un lado, en el otro sí cerrado totalmente, porque en un estado sí permiten público y en el otro todavía no. Que es muy interesante también con el tema de la NBA, que a medida que iban saliendo los equipos eliminados, se permitió que los familiares de los jugadores estuvieran dentro de la burbuja. Correcto. ¿Cuál era la condición? Usted es público casi que mudo. Usted no puede decir absolutamente nada. Sí insisto con el tema de los playoffs, porque es como muy vital. La verdad, el tema de los playoffs es bastante vital, la localía, porque por eso es que se juega a 7 partidos y no a 1. Porque se supone que lo que hiciste en la temporada regular te tiene que traer algún beneficio. En algún momento, en alguna transmisión de ESPN para Latinoamérica, decían y comentaban que hubiese sido interesante, por ejemplo, que el local empezara ganando 5-0. Muy simbólico porque un 5-0 de básquet no es lo mismo que un 5-0 de fútbol, convengamos. Pero era una ligera ventaja. Sí creo que si esto volviese a pasar, pues hay cosas que mejorar, sin duda alguna. Porque para hacer una primera vez, igual como piloto, fue increíble. Y creo también que va a sentar un precedente. Vamos a ver qué pasa ahora en esta post-temporada y pretemporada, donde vienen los Juegos Olímpicos. Resulta que los Juegos Olímpicos es el morbo de todas las estrellas de la NBA y sobre todo de Estados Unidos. Y al parecer no van a poder jugarlo. Y es uno de los temas ahí álgidos. Justo decía Adam hace unos días que creen que no va a haber descanso, que se va a jugar, a pesar de Tokio, todo eso. Decía él que lo más probable es que no exista descanso y que se juegue. Por eso mismo, entonces ahí es donde viene la complicación, entre comillas, de los jugadores, porque ¿qué decían desde la NBA y desde igual los propietarios, que al final son quienes son los dueños de ficha? Te hablan muy claro y te dicen, mira, pero es que si yo te dejo ir a la selección, es como un mundial. Tú tienes una previa al mundial, un mundial y mientras regresas. Estaríamos hablando por lo menos de un mes. Más o menos un mes de parón que complica un poco. ¿Qué es lo otro? La NBA no sabe si quiere empezar en enero porque vas a competir con los playoffs de la NFL. Si ustedes ven el calendario gringo está hecho a la perfección para que cada deporte tenga su momento de estrella. Muy rara vez un deporte opaca al otro. Cuando se están jugando las finales del béisbol, la temporada de básquet ya paró y la temporada de fútbol americano apenas empieza. Cuando se está jugando la final del básquet no hay fútbol americano y el béisbol apenas empieza. Y cuando se juega el Super Bowl, ese domingo no hay absolutamente más nada. Entonces, ¿qué están buscando ellos? Que esto no choque. Que esto no choque porque el tema de los ratings de televisión, pues igual es importante. Habló Don Gato. Bueno, ahí se sabe que los gringos son bien cuadrados y bien alineados, ¿no? Así que yo creo que esto es algo que no es algo fácil para ellos. ¿Cómo van a cuadricular eso a su medida? Pero yo creo que ahí se las van a ingeniar. Y bueno, como le dijimos hace un momento. Sí, igual yo creo tienen tiempo. Rescatar lo bueno y mejorar lo malo. Tienen tiempo. Tal cual. Bueno, correcto. Vamos entonces a nuestro segundo tema, que el gato está aquí pidiendo comida. Vamos a hablar un poquito del tema de los drafts de la NBA. ¿Qué hace a la NBA tan competitiva, tan interesante? Y a la NBA y en general al deporte americano. Que no pasa en el deporte europeo, que no pasa en los deportes que quizás estamos más acostumbrados a seguir, porque al final del día, acá los tres somos muy futboleros. Creo que el que más ve básquet puedo ser yo en tal caso. Y te llevas esa sensación de que el deporte estadounidense efectivamente está tan estructurado desde la base que ya tú sabes desde que entras a la NCAA pues cuáles son tus posibilidades de ingreso a la NBA o no. Y si no, te vas a una liga europea donde te fichan como fichan a cualquier jugador de fútbol. Pero el tema del draft es muy interesante porque vamos en contra de la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que eligen primero los peores equipos y de último, probablemente este año, si no le toca a los Lakers por algún tipo de negociación, sea a Miami Heat o a alguno de los equipos finalistas. ¿Por qué? Porque esto genera competitividad. Peores equipos, los que noquearon en los playoffs, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, los 8 equipos que no estuvieron en la burbuja son los primeros que entraron al sorteo para saber a quién le tocaba de primero.
creo que le tocó a los Timberwolves, o caso muy curioso que no le tocó de primero, eso sí estoy seguro, pero va a estar entre los 4 primeras elecciones, los Warriors, los Golden State Warriors, que venían de ser una hegemonía gigantesca. Se le van jugadores, se lesiona Curry, se lesionan, de hecho, los hermanos Splash, como son conocidos, se le va Kevin Durant, y tienen una temporada muy mala. Y resulta que ahora van a poder elegir entre los mejores prospectos que lleguen a la liga para volver a ser competitivos. Esto genera un flujo de competitividad muy interesante, porque no es un tema de derechos de televisión, no es un tema que tú, Nelson, tengas más plata que yo y puedas formar a tu equipo mucho más fácil que yo, porque los topes salariales existen y es algo muy, muy fuerte. Yo creo que, o sea, para mí esto es maravilloso. Si se aplicara en otros deportes, quizás, bueno, ahora lo podemos llevar un poquito, lo extrapolamos al fútbol, ¿no? Que por acá no es la competitividad. Claro, te hace, por ejemplo, si extrapolamos entonces esto al fútbol y tenemos que un Getafe te puede fichar a un Ansu Fati, sería espectacular. Claro. Porque ¿qué pasa a veces? Por lo menos llegamos a una liga, la Liga Española, ¿qué pasa? Que siempre son los mismos. Ahí está el Madrid, el Barcelona, no sé, el Villarreal, el Valencia, que se meten por ahí, el Sevilla. Pero el Atlético, para abajo, ¿qué pasa? Es complicado, es difícil, imposible no lo veo. ¿Sabes? Pero tienes jóvenes de 19, 23 años que en el básquet lo han entendido todo bien, en la NBA lo han entendido todo bien. ¿Y por qué? Porque es bueno el deporte americano, porque está totalmente bien estructurado, porque se piensa en la competitividad más allá del dinero. Un jugador menor de 23 años para firmar un contrato, ¿cómo es en la NBA? En cambio, si vamos al fútbol, tenemos que Ansu Fati a los 16 años ya estaba manejando cifras que tú decías, pero ¿cómo? Y ya lo tenía el Barça. Y ya está en la selección y todo. No, entonces, y haciendo goles. Y que ahí tú ves que el único caso así es el de LeBron, hace ya casi 20 años, que pasa del high school directo a la NBA porque, bueno, él no quería estudiar en la en college. Y ahí es donde yo te diría, ¿cuál es la diferencia? Que esta gente la obligas a estudiar. Y ahí es donde venimos, y eso lo vamos a tocar en algún momento porque es un tema súper interesante, es que la poscarrera deportiva para muchos jugadores de fútbol no está para nada asegurada. Porque los pones delante de un micrófono o delante de un escritorio y la mitad no te va a saber qué hacer con eso. En cambio, el pasar por el college te hace tener un mínimo de conocimientos y no entra cualquiera, que es lo más importante. No entra cualquiera a lo que es el deporte universitario, porque te piden ser un talento deportivo, pero que tus notas por lo menos sean por encima de una letra C, que en Estados Unidos sería un promedio. O sea, no me vas a hacer un lastre en la universidad porque te estoy pagando mucha plata para que estudies acá, o te estoy ahorrando mucha plata, pero tampoco voy a permitir que dejes de estudiar porque no eres un alumno estrella. Sí, es así. Yo creo que vamos a lo mismo, Diego, a lo que tú decías. Quizás no se está asegurando una poscarrera, pero vemos la diferencia. ¿Quién es vamos a poner un ejemplo, dame un nombre, un ex basquetbolista? Yo creo que nos va a sonar a todos, un ex basquetbolista. Steve Nash. Listo, ganó su dinero, se retiró, su nombre es una marca, tiene negocio de cualquier tipo y tiene la vida lista. Un nombre, por ejemplo. Es Diego, que tú que eres de repente no te voy a decir, o sea, sí lo voy a decir, pero no lo quiero decir, no lo quiero que lo tomemos como ejemplo a su majestad Michael Jordan, porque es Jordan. Pero te doy un nombre que de repente no es tan conocido, Steve Nash. Steve Nash. Pero de ahí salió del draft. Sí, claro. Y Nash ahorita, para ponerles un ejemplo claro, Nash es dueño de parte del Mallorca. Es accionista mayoritario del Mallorca. Hablemos de un futbolista. Por cierto, retirado, perdió el Barça. Noticia. Bueno. Hablemos de un futbolista retirado que tenga su vida asegurada y no se haya metido en escándalo. Claro, me puede decir Ronaldo, que compró el Valladolid, por ejemplo. Que vamos a lo mismo de Jordan. Pero un futbolista, por ejemplo, extrapolando. Es Ronaldinho. Es complicado. Entonces, ¿funciona o no el draft? Que para que tú llegues a esa instancia de estar en un draft, tienes que ser buen estudiante, tienes que tener una calificación, tienes que ser
O sea, tienes que hacer todo lo que está bien. Sí. ¿Funciona o no funciona? Entonces, sí. Simple, ahí está. Sí, es que, por ejemplo, en el draft, por ejemplo, no es solamente ver la calidad de jugador, sino también ver cómo eres de persona. O sea, que no seas un loco. Yo creo que por lo menos eso es lo importante del draft, que se ve todo este tipo de aspectos de jugador y como persona. Entonces, obviamente ahorita con este tema creo que no pueden verlo entrenar, es un tema sobre eso, pero es eso, o sea, por eso es que hacen entrevistas para ver, o sea, puede haber un muy buen jugador, pero dicen, oye, pero si este tipo se la pasa en fiesta, si este tipo hace este tipo de cosas, a mí no me gusta. Entonces, ven la calidad de persona, creo que sobre todas las cosas, y eso es muy importante también en draft, porque no buscan cualquier jugador, y creo que en el fútbol creo que no les importa, digamos, o sea, este es gran jugador, se dribla a todo el mundo, y listo, yo lo quiero, pero o sea, ¿tuviste qué persona es? O sea, no te importa. Entonces es importante con 19, 23 años entrar a un draft es un premio a tu constancia. Es un premio a la constancia, y una persona que fue premiada por su constancia en todos los aspectos de su vida, va a ser un buen atleta. En líneas generales, hay sus excepciones, como todo en la vida. Estoy segura que a lo mejor uno no sale tan bueno, pero una persona que durante tanto tiempo en un college, en una universidad, lo hizo todo bien, fue buen atleta, mantuvo calificaciones, todo bien a nivel psicológico, se te ganó un puesto, te elige un buen equipo, o el equipo que sea, lo va a valorar. Entonces, para mí esto es lo mejor. No, y es ojalá que, se aplicara en otros deportes, ojalá se aplicara en en otras latitudes, porque en Estados Unidos todos los deportes pasan por draft. Los dos drafts más conocidos, pero es porque son los que más dinero mueven, son los de la NBA y los de la NFL. Por ejemplo, el draft de la NFL, entenderemos que un equipo de NFL tiene 45 jugadores titulares, entre defensa, ofensiva y equipos especiales más o menos. 45 no, 36, perdón. Pero entonces son 4 rondas eligiendo jugadores. Entre 30 equipos estás hablando de 120 jugadores nuevos por año. Interesante, interesantísimo. Obviamente hay ovejas descarriladas y hay gente que no llega, pero al final es como toda competencia. Y en mayor proporción, porque son más. Claro. Ser mayor proporción. Y en la NBA es igual. Y si no llega en Europa. Exactamente, en el caso del básquet además tienes Europa de background. Me acuerdo la última vez que yo seguí un draft fue en el año de Gravis Vázquez. Gravis fue selección 28 de los Hornets de New Orleans, equipo que ya ni siquiera existe. Vamos a partir de ese principio porque la franquicia cambia. Gravis, siendo selección 28, aseguró 2 años de contrato. En ese momento creo que el mínimo por novato era de $2 millones. Y tenía 2 años seguros porque fue electo en la primera ronda. $2 millones anuales, quizás no es la mega cifra, pero vas llevando al novato, vas llevando a la gente. Entonces, el draft es un tema tan imitable y tan bonito que a mí en parte me molesta que no existan en otros deportes. Y no importa en ese caso que haya sido venezolano, porque igual la nacionalidad da igual. O sea, en otros países, por ejemplo, es por lo que siempre discutimos en el fútbol. Oye, ¿por qué no puede ser, no lo pueden fichar? Bueno, porque no es argentino, porque no es brasileño. No, entonces aquí no importa. Y que es como dice Diego. Es como dice Diego, te asegura, si no quedaste en el draft, pues mira, usted se va para Europa. Por ejemplo, un caso que es venezolano bien conocido, lo tuve cerca porque es allá de mi ciudad, de Barcelona, está Michael Carrera, un alero. Tuvo chance quizás de entrar en el draft del 2016, no fue así, no quedó hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Lo que decía Diego, su carrera no murió ahí, no quedó en el draft, y ahí está quizás como hacen los peloteros, los beisbolistas, que cuando no llegan van a Dominicana, se regresan y terminan haciendo sushi, por ejemplo. No está mal, pero lo que queremos ver con eso es que acá, por ejemplo, esos estudios, esa preparación que tienes en ese tiempo te lleva a algo, y algo vas a sacar de ahí. Y como todo, repito, hay casos que quizás también no terminaron lo que es, pero por lo menos Michael Carrera, después de ese draft, se fue a Rusia. Malo no es. Preparado, salió de un barrio, ¿ok? Se fue a preparar, estudió, no quedó, siguió,
y ahorita en este momento está jugando en la Bundesliga, en el Hamburgo. Entonces, bueno, lo que dice Diego, ¿qué te asegura esto? Que quizás no vas a tener el mejor profesional, que quizás LeBron fue una excepción, pero está bien, está todo bien. Que tengas que estudiar, que tengas que prepararte, te hace mejor atleta, mejor ser humano, mejor todo. Entonces, yo creo que ahí con el draft no queda duda de que debería ser un modelo replicable en otros países y en todos los deportes posibles. Y ojo, para cerrar ya el tema del draft, que el gato otra vez tiene hambre por acá, también se aceptan jugadores que no hayan pasado por la NCAA, pero no tienen tanta prioridad, porque nos podemos ir al caso más destacado de los últimos años, que yo insisto que es lo único bueno que ha salido de la cantera del Madrid desde hace como 20 años, desde Casillas, puede ser, que es Luka Doncic. Qué tipazo, qué jugador. Dásela siempre. Con Dallas, dásela siempre. Que a veces se le han volado los tapones, sí, porque es un niño. Porque efectivamente jugó desde los 14 años en el Madrid, sale del Madrid directo al draft de NBA, lo selecciona Dallas en este caso, y ahorita está terminando apenas su segunda campaña. Ahí tú ves la diferencia de repente de jugadores que han pasado por toda la formación, no solo académica, sino por todo el sistema deportivo estadounidense. Hay una diferencia, hay un detalle, hay una marca que tú dices, ¡epa! Pero es que se nota que este tipo por lo menos estuvo un año metido en una universidad, porque es lo que te piden de la NCAA para que salgas hacia los drafts deportivos, por lo menos un año. Entonces por ahí, a mí me parece que es una herramienta hiper interesante. Totalmente. Así que aplausos para el draft. Ahí el gato está celebrando contigo, Anita. Dale, ahora sí viene un tema, no, y si les muestro la foto del gato, se enamoran del gato, pero lo van a ver en otro momento, les prometo, porque tiene hasta unos bongos. Ahora viene un tema que a mí me gusta mucho, que lo hablábamos por nuestro grupito ahí de WhatsApp y tal ayer. Comparar el caso Lakers, 10 años sin ganar un título, este año la mística de Kobe y Gigi, que en paz descansen, toda esa parte, digamos, más mágica y tal, cosa, un poco más esotérica, más romántica también, pero de una gestión deportiva increíble, que se llevó bastantes tumbos, que se llevó gente como a Magic Johnson, estrellísima de los Ángeles Lakers, pero que no pudo levantar al equipo. Y después vamos a hablar del caso de los Rockets de Houston, para mí el eterno favorito, que James Harden destruyó lo que era su Big Three en Oklahoma City Thunders con ese momento, si mal no recuerdo y puedo equivocarme, eran Westbrook, Harden y Kevin Durant. Destruyen completamente eso porque Harden quería el título. Resulta que de los tres el único que consiguió el título hasta el momento es Kevin Durant. Y entonces tú dices, ¿hasta cuándo, Houston? ¿Hasta cuándo? Houston, tenemos un problema, como dirían por ahí en la NASA. Entonces, quiero empezar con el tema Lakers. Nelson, ¿qué tal te parece estos Ángeles Lakers, además, recién coronados campeones de la NBA? De verdad que me parece increíble. Es algo que, por ejemplo, te comenté el otro día, de que era una mujer, Janine Buss, la dueña de este equipo. Motivó a este equipo a estar donde está ahora. Como comentaste, se trajo a Magic Johnson como dueño de operaciones. El gerente... Sí, uno de los dos, porque creo que después se trajo también al exagente de Kobe Bryant, como gerente. Se trajo igual esos dos, pero despidió tenía a los hermanos también en la directiva, los despidió, no le importó nada, no es el típico de, bueno, tengo a mi familia aquí y bueno, pase lo que pase, no, ella tuvo ¿cómo se llama esto?, la fuerza, ¿no?, de sacarlo, de crear un equipo competitivo, y de verdad es admirar. O sea, la NBA tiene su apoyo, tiene total el apoyo con ella, de verdad es admirable. Creo que es una de la primera mujer en ganar un anillo de la NBA como propietaria, y de verdad que es admirable. Esperemos que sigan muchos años más, pero de verdad es admirable lo que hizo con este equipo.
Sí, yo creo que bueno, a veces cuando se dejan las herencias pueden pasar dos cosas. Uno, que la persona use todo ese dinero y ese potencial y salgan cosas maravillosas como esta, y otro, bueno, que es el mal camino que ya sabemos que es que, bueno, que siempre pasa, que alguien viene, algún hijo por ahí y lo pierde todo. Yo creo que en el caso de Jem, o Jenny, como se pronuncie, hizo lo correcto. Y es algo que, bueno, tengo entendido que su papá falleció en el 2013 y eran 10 años prácticamente de desaciertos. Llegó, le dio brillo. Y me encanta que sea una mujer, porque yo, por ejemplo, tengo siempre ese tema de que a veces estoy viendo noticias y sale reunión, junta directiva de tal equipo, y veo 7 tipos, 10 tipos. No está mal. Por ejemplo, cuando la FBF nombró la junta normalizadora, 7, 8 tipos, y decía, pero ¿cuándo va a haber una mujer? Y quizás no es el tema del que venimos a hablar, pero esto para mí es súper importante y tiene que nombrarse y tiene que hablarse. Hablábamos de este tipo de Adam, de la burbuja, y tal cual hablo de Adam, hablo de ella también. Porque es algo que fue una gestión que se hizo bien. No solo fue tomar una herencia y sí, mira, papi me lo dio todo. No, es tomar una herencia. Fueron 10 años que el equipo no tenía nada de brillo. ¿Y qué hizo? Se trajo a Magic. ¿Qué hizo? Usó ese dinero. Lo invirtió. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Qué más se le pasaron por una tragedia desgarradora? Todo lo usaron a su favor. Y ahí estuvo ella, ahí está su estampa. Entonces, también aplaudo de pie su gestión y bueno, acá ustedes vamos a conversar un poco más de eso, pero por mí creo que Gianni hizo todo lo que se tenía que hacer. Mira, yo creo que el proceso Lakers es un proceso súper doloroso. Al final estamos hablando de, bueno, la que a partir del domingo se vuelve la franquicia más ganadora de la NBA en conjunto con los Celtics. Unos Celtics de Boston que también tienen unos 12 años que no levantan un título. Y ahí ves la competitividad de la liga. Y ves la preparación que tiene la liga. ¿Qué busca la gente? ¿Qué busca el deporte gringo? Que exista ese intercambio. Que no sea siempre los mismos 2, que no sean los mismos 3. Y para llegar a eso, pues los equipos tienen que negociar muchas veces. Los equipos te negocian desde lo que es el valor, por así decirlo, del jugador, un intercambio jugador por jugador. Aquí nunca se intercambia plata, pero te intercambio, por ejemplo, vamos a suponer, LeBron James llega como agente libre, por poner un ejemplo, pero si hubiese un gran cambio, te intercambia un jugador por un límite salarial o por impuestos al lujo. Es una negociación mucho más profunda. Entonces armar los equipos va mucho más allá. Por ejemplo, Anthony Davis va como agente libre este año. Anthony Davis ya dijo, yo no voy a renovar. ¿Pero por qué? Porque Anthony Davis dice, yo no voy a renovar directo porque de repente no me conviene la negociación, pero yo voy a fichar otra vez contigo. Vamos a negociar otra vez un nuevo contrato. Entonces por ahí empieza a haber ciertas cosas muy interesantes que llaman la atención y que tú dices, aquí no es nada más el que tenga más lucas, el que ponga más billetes. No, aquí es, Nelson, ¿qué tengo yo que te interesa a ti? ¿Qué tienes tú que me interese a mí? Y si Ana también tiene algo que te interese a ti y me interese a mí, nos vamos a 3 bandas. Hablando de Ana, como que se nos fue. Vamos a esperarla ahí ahorita que debe volver, esperemos. Ya. Ahora sí no va a poder entrar. Dame un segundo. Ok, ahí la vamos a estar esperando. Lo más importante para mí, y para seguir la conversación mientras tanto, es el hecho de cómo lo manejas, qué haces, cómo lo negocias. Porque no puedes ¿Cómo conservas a tu equipo? Exactamente, porque la única forma de tener un 5 All-Star, un 5 All-Star, que lo más cercano que yo lo he visto en particular fue con Golden State Warriors, es haciendo que gente que vale mucho dinero entienda que si quiere ganar un título hay que bajarse el sueldo. Yo te digo, yo no me imagino a Messi, a Cristiano, a Lewandowski, a Sergio Ramos bajándose el sueldo para formar un super equipo europeo. No pasa por mi cabeza. Porque aquí como que los colores no duelen tanto. Aquí entienden que esto es un business y es su labor. Y si me toca jugar con los Jets y yo estoy de acuerdo, con los Nets, perdón, me cambié de deporte al fútbol americano, con los Nets y yo estoy de acuerdo, pues voy con los Nets. Y después vemos qué pasa. Y no es que te vas a los Nets como si fuera
para llamarlo con el fútbol, como si fuera el Cádiz o algo así, ¿no? O sea, cada equipo es súper competitivo y todos te pueden ofrecer lo mismo prácticamente. Tal cual, y de repente yo me voy a los Nets, que fue lo que hizo Kevin Durant el año pasado. Se lesiona el último juego de la final que pierden con Toronto, decide irse de Golden State y no jugó en todo el año. Los Nets firmaron a alguien que no iba a jugar todo el año. ¿Pero por qué? Porque estás pensando en un proyecto a futuro. Uh-huh. Así de sencillo, porque no es algo de hoy sí, mañana no. Entonces por ahí, a mí en particular, me encanta la idea y me parece que es muy brillante el hecho de que una gestión deportiva vaya no solo por cómo maneja el Staples Center de Los Ángeles, que puede ser de los Lakers, pero resulta que su directiva es completamente distinta, porque bueno, no es de los Lakers como tal, es de la ciudad, porque ahí también jugaban hasta este año los Clippers, que creo que se están mudando, uh-huh, finalmente. Y tú dices, wow, significa que no tengo un estadio per se, pero lo hago mío. No tengo esto, pero igual tengo muchas otras cosas que hacen que la franquicia valga demasiado. El dorado, sí, está asociado con los Lakers siempre. Sí, también aparte, Davis es su primer título con los Lakers. Entonces yo creo que más que todo ahí puede haber una motivación para que crea en este equipo, de que crea que sigue siendo un equipo competitivo. Entonces ahí veremos a ver qué pasa. Claro, LeBron ya es su cuarto, pero ya está acostumbrado a este tipo de éxito. No, y el día que se retire LeBron, que eso es lo que le están ofreciendo a Anthony Davis, queda él. Uh-huh. O sea, el heredero natural ahora es él. ¿Qué viene ahora? La época de los intercambios, de qué barajita tienes tú que me interese a mí y viceversa, para que se ponga sabrosa la temporada entrante. ¿Cuándo se define eso? Todos estos meses previos. Y nos vamos al otro lado, aprovechando que Ana volvió, creo. Sí, volvió. Sí, lo siento, problemas técnicos. No se preocupe. Buenas noches, Poliedro. Mira, buenas noches, Poliedro. Vámonos al otro lado como para ir cerrando la conversación de hoy y hablemos como yo los llamo y los denomino el eterno favorito, Houston Rockets. Qué nefasto el tema de Houston. Houston gastó mucho. Dos titulazos ¿desde cuándo? Yo creo que yo no había nacido. Bueno, a lo mejor ustedes sí porque son viejazos. Pero... No, 94 y 95, ¿no? Uno de esos títulos con Carl Herrera Allen, venezolano, único ganador de título de NBA. Imagínense los años que estoy hablando para atrás. Pero, ¿qué quiero llegar con esto? Tú puedes pasar muchos años sin ganar títulos. Estamos completamente de acuerdo. Pero cuando tú armas tantos equipos ganadores, algo estás haciendo muy mal. Pasaste del básquet tradicional de dos tipos altos, tres pequeños, entre comillas, que te miden 1.90 y pico en vez de los dos tantos, jugando el juego tradicional, a que el entrenador te dijera que este año vamos a jugar 5 pequeños para buscar muchos triples, donde estadísticamente somos mejores y pues obviamente vale más el triple que cualquier cosa, ¿no? Por lógica. Sí. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos eso y vemos si se da. No se dio. Los Lakers te barren 4-1, no pierdes con Oklahoma, con el City Thunder, porque el equipo era menor que tú, simplemente por eso, y años de fracasos, y años de inversión, y años de dinero, y no llegas a nada. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? ¿Rodear a Harden por rodearlo? Y por alguna razón Harden no se termina de ir. Entonces es como que una superestrella, porque lo es, se queda sin título y tú sigues con tus 2 títulos de Hakeem Olajuwon y compañía porque no ganas más nunca. Yo creo que lo de Harden es algo, no sé si un poco testarudo, bueno, se fue, volvió, pero yo creo que él se quiere consagrar ahí. Yo creo que ya a estas alturas de su vida, la edad que tiene es algo, por eso te digo, algo más testarudo, es algo de que aquí estoy, aquí fue. Y aquí será. Lo veo totalmente así. Es algo que él sí quiere consagrar, lo quiere hacer. No sé, se están, como tú dices, se han armado varios equipos, pero en base a qué están armando ese equipo. Y voy otra vez a mi fútbol, que quizás es lo que me gusta, pero tenemos un Barcelona que, por ejemplo, le ha armado un equipo en base a Messi, por ejemplo. Entonces, ¿qué están haciendo los Rockets? Están haciendo lo mismo. Entonces,
ahí suelto esa pregunta. ¿En base a qué están armando ese equipo? Por lo menos yo creo que hay una novedad este año con el tema de los Houston, es que el gerente general no está, se fue según motivos personales, y yo creo que puede haber, vamos a ver qué tal puede ir. Tampoco digamos que es cualquier persona, fue uno de los encargados de traer a Harden al equipo, gracias a él hizo un equipo competitivo, las últimas 8 temporadas ha entrado en los playoffs, pero hasta ahí. O sea, no ha habido más que eso, no ha habido títulos con este equipo. Entonces, vamos a ver qué renovación puede haber. A ver cómo se le puede cambiar la cara ahora a este equipo con un gerente distinto. Entonces, creo que hay que ver. Creo que no hizo una mala gestión, la verdad, pero falta ese empujoncito más para que consiga algo a este equipo que uno siempre, como dice Diego, es uno de los siempre candidatos a ganar el anillo, pero queda ahí, siempre queda ahí. No, ¿Se les parece, les suena algo? ¿Les suena así como Argentina en los mundiales? Este año sí es. un poco, porque... Y en este momento estamos perdiendo seguidores de Argentina. Estamos perdiendo, sí. No. Perdón, gente. Ella es así, disculpen. Mira, es un defecto de fábrica. Por ahí tengo un mate de hierba canaria, de verdad, tranquilo, en paz. Mira, Messi. Necia. Mira, yo te diría que sí, que efectivamente, y ya terminando esta parte y cerrando, la gestión de los Lakers, espectacular, costó. Entendieron el proceso. Quizás los Houston Rockets no lo han terminado de entender, quizás no sea un solo problema de gerencia, sino de la química que existe del equipo dentro de la cancha. Eso también es muy importante. Hablamos muchas veces que la crisis viene desde la oficina, pero a veces en la oficina haces todo lo que te pide el manager y es el manager, el coach, el que no logra los resultados. Yo creo que va a ser un año muy interesante la temporada 2021, no va a ser 2021-2022 por tema pandemia, pero la NBA tarde o temprano, como decía Ana, va a volver a su cuadrícula. Ojalá sea más temprano que tarde, porque esto de que, en mi caso, que me encantan todos los deportes, esté uno superpuesto al otro y tener que decidir si quiero ver a los Patriots o a los Sixers en la misma hora, que eso normalmente no me pasaba, es un fastidio. Y si lo sumo también con el béisbol, que de repente lo veo, oye, voy a tener que tener 3 pantallas abiertas para poder ver los 3 deportes. Y el estadounidense promedio, que al final es el nicho de mercado de ellos, pues tiene más o menos esa misma sensación que puedo tener yo. Entonces, chicos, para cerrar como siempre, no sé si alguno me tiene alguna recomendación por ahí, algo que hayan visto estas semanas que no nos habíamos conectado por estos lares. Yo tengo una recomendación. ¿Y el gato? Por lo menos el gato de cambio. Eso, gracias, gato. Son gatos. Yo tengo una muy buena recomendación, la terminé de ver esta semana. Se llama Netflix, se llama Sunderland hasta la muerte o Sunderland Till I Die. Al que le gusta el fútbol tiene que verla. Es un documental de 2 temporadas. Puede que haya otros, pero solo hicieron por ahora 2 temporadas. De un equipo que bajó llegó de estar de la Premier League, media tabla de la Premier League, hasta la League One. O sea, hasta tercera división de Inglaterra. Y puedes ver en todo ese momento el fracaso tanto institucional como deportivo que ha ido decayendo este equipo, de un dueño que simplemente le importa la plata, pero empieza a acumular deuda, de los jugadores con alto salario. O sea, una manera como ves como un equipo va decayendo con los resultados, que nada avanza, y es un equipo bien pasional. Por lo menos con este documental uno ve quién es el Sunderland, porque uno simplemente el Sunderland es un equipo de media tabla para abajo, pero no, es un equipo bien pasional, es un equipo de una ciudad de 300,000 habitantes, y ves cómo todo va decayendo, cómo la depresión de los habitantes, de no ir de dejar de ir a los partidos. De verdad que es bien importante eso, y ver cómo el equipo de a poco cambia de dueño y va resurgiendo de a poco. Entonces, de verdad que es muy buena documental, buena serie, así que se lo recomiendo, la verdad.
Buenísimo. Repítenos Yo, el por nombre, cierto, porfa. la empecé a ver. Sunderland hasta la muerte. Ok. Es muy buena, de verdad que sí. Yo también, ahí le doy un +1 porque la estoy viendo. No la he terminado, pero va bien. Otra que me estoy viendo, no sé si la han visto, está en Netflix, a mí por lo menos me salió como en las populares, es Killing Inside, en la mente de Aaron Hernández, un jugador de la NFL, bueno, un exjugador. Sape gato. Bueno, el Sí, jugador no, en paz descanse. sí, pero triste, pero es bueno verla, desde que hizo el equipo, cómo actuaron los compañeros, pero tristísimo, sí. Esa a mí me duele como fanático de los Pats, me duele más aún esa historia de Aaron Hernández, pero documental increíble. Así que bueno, chicos, con nuestro nuevo Oye, invitado... sí, qué triste, de verdad. Con nuestro nuevo invitado... Podemos quedarnos un ratito más cuando cortemos para hablar de eso. Claro que sí. Con nuestro nuevo invitado que maulla. Me despido yo ya a estas horas casi de la madrugada. Encantado, como siempre, de haber estado un día más abriendo esta oficina deportiva. Gracias a los que nos siguen desde el primer día. Nuestras redes sociales, como siempre, empiezan a aparecer por acá abajo. Síganos en Spotify, síganos en YouTube y síganos a nosotros también por redes sociales, que a veces no hablamos de deporte, pero la pasamos bien igual. Así que, chao, chao. Nos vemos, cuídense.